Muy bien, no sé cuántos de vosotros tenéis la intención de participar, no solamente de recibir, pero si lo que queréis es escuchar una plenaria, ya nuestro hermano Julio nos acaba de dar una. Mi intención en esta mañana, y así se nos ha pedido, es que fuera un taller, y para mí ir a un taller es algo práctico, aunque el tema pueda no parecerlo. Y entonces lo primero que necesito es un ayudante, que va a estar ahí sentado, pero que me va a echar una mano en algo que le voy a pedir muy sencillo. ¿Alguien se ofrece? Porque os voy a mover, ¿eh? Os voy a mover a lo largo de este ratito. Si no, lo digo por nombre. ¿Sí? Bueno, si alguien me puede avisar cuando yo diga ya y empiece a hablar, que me avise de 20 minutos, así me voy ajustando, porque lo que me gustaría es poder llegar al... Tú, Iglesias, vale. Es bueno tener un primo cerca, siempre. 20, ¿vale? Bueno, lo primero, pues dar las gracias también a la Junta Directiva, porque en esta carga que ha puesto, que no es poca, espero, y bromeaba con Julio, digo, todo lo que tú has hablado ya no sirve de nada, después hablo yo y me lo voy a cargar. No, pero no es esa la intención, ni mucho menos, ¿eh? Permitidme que la tablet pesa y se dobla esto. Muy bien. Para quien no me conozcáis, mi nombre es Sergio Martín, soy pastor en la Iglesia Bautista en Zaragoza. Y bueno, cuando la Junta Directiva me pidió tener un taller práctico acerca de nuestra identidad bautista, en el mes de septiembre estuve compartiendo un taller mucho más amplio, de más o menos 4 o 5 horas, en Logroño, dentro de nuestras iglesias del norte. Y para aquellos que estuvisteis, que creo que sois algunos, deciros que no vamos a hablar de lo mismo que entonces, porque la finalidad no es la misma y el objetivo, por lo tanto, tiene que cambiar. Y vamos a estar, para que sepáis el guión, quiero hacer una introducción de no más de 20 minutos para apuntar algunos aspectos que me parecen importantes, no para matizar a Julio, ni mucho menos, sino para traer también algo de contenido que nos pueda ayudar a la reflexión. Después nos vamos a dividir por grupos. Me habían dicho, hay 100 y pico. Digo, bueno, eso soy muy optimista, porque sé que cuando hacemos la inscripción hay que poner un taller, ¿no? Pero la idea es que podamos dividirnos en 9 grupos y poder reflexionar juntos acerca de algunos aspectos que ya se han visto, porque ya han salido en la plenaria de nuestro hermano Julio, y después tener una puesta en común de 30 minutos para poder escuchar también unos y otros los que hemos ido reflexionando. Así que ese más o menos es por decir de alguna manera, el guión de salida. Deciros también que Julio y yo hemos estado coordinados de estos meses atrás para saber lo que él iba a hablar y cómo enfocar este taller, así que, bromas aparte, lo que queremos es dar una vuelta práctica, especialmente a los 9 puntos, 10 puntos que Julio ha comentado al final, que nos parecen que son no solamente interesantes, sino importantes a modo de reflexión práctica para que después podamos pensarlo y aplicarlo cada uno de la manera que entienda en nuestras iglesias. Si pasé la diapositiva, yo siempre pregunté ¿por qué hablar de identidad bautista en una convención de la UEB? Eso puede ser muy positivo o muy negativo, puede ser muy motivador o no, dependiendo de las circunstancias. Y a modo de pregunta, yo me hacía esa primera. ¿Se está perdiendo la identidad bautista en nuestras iglesias? Esto es para que lo penséis. Vale, yo he tenido más tiempo que vosotros de pensarlo, ¿eh? ¿Pensáis que se está perdiendo la identidad bautista en nuestras iglesias? Si responde sí o no lo sé, bueno, el no lo sé es muy bautista, ¿vale? Porque ese es el voto en blanco, ¿eh? Así que ya estamos hablando no de identidad, pero sí de carácter. Pero la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es si es una sensación
que yo pueda tener, que tú puedas tener, una sensación que podamos compartir más o menos, o es algo demostrable. No sé, cuando hablamos de identidad bautista, si se está perdiendo o no, si hay algún estudio en el que podamos basarnos, yo no lo conozco, para saber si en nuestras iglesias tenemos claro cuáles son los ítems importantes que marcan nuestra identidad y si lo estamos perdiendo o no y en base a qué decimos si sí o no. Eso sería un trabajo que yo no me ofrezco para hacerlo, ¿vale? Pero me parecía interesante esta pregunta porque está basada en una realidad y es que a veces percibimos cosas que pueden ser reales o no en nuestro entorno, pero que no tienen por qué ser un entorno común o una realidad común a la que vivamos. Y ahí tenemos que ser cuidadosos a la hora de sacar conclusiones, ¿vale? La tercera pregunta, ¿estamos hablando de forma o de fondo? Porque creo que eso también es importante. Cuando estamos hablando de identidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de quiénes somos en nuestro interior, en nuestro ser más profundo? ¿O estamos hablando de cómo se hacen las cosas? Porque son dos cosas diferentes, al menos desde mi punto de vista. Son dos realidades diferentes. Y, de nuevo, pensaba esta noche subconscientemente, esta noche he dado este taller 4 veces mientras dormía. Le digo a Yolanda, ya estoy ahí con una tensión que no sé por dónde va a salir, pero una de las cosas que anoche, hablando con algún pastor, llevo meses dándole vueltas y anoche fue el clic. Es decir, es que hablar de forma o de fondo puede ser estar hablando de identidad o de carácter. Y es verdad que nuestra identidad es una, pero el carácter que tengamos como bautistas puede ser algo diferente y que estemos enfocándonos a algo que tiene que ver con carácter, con la forma de hacer las cosas, con la forma de expresarnos, con la forma de sentir, con la forma de tal, que realmente no es o no sienta las bases de lo que es la identidad profunda, sino que puede estar basado más en la experiencia y que debe estar basado en la experiencia. Así que no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Pretendo que con lo que hagamos esta mañana no estemos especulando sobre algo que puede ser cierto o no, que no estemos especulando sobre sensaciones de si estamos perdiendo o ganando identidad bautista, porque no estamos en todas las mentes, en todas las iglesias y en todas las circunstancias. Así que tampoco me gustaría que nos paráramos, aunque pueda salir algo y que podamos distinguirlo en algún momento de forma o de fondo, y para eso también guiaré uno de los puntos. Mira, en la siguiente diapositiva he intentado marcar un poco cómo se suele dar ese proceso de que la identidad marca quiénes somos, marca lo que hacemos. Y cuando hablamos de nuestra identidad bautista, que ahora definiremos y profundizaremos en ello, la realidad es que quiénes somos y cómo somos se expresa en términos de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, lo que creemos afecta al contexto, al estilo y a las formas o los acuerdos que tomamos. Y eso no siempre lo hacemos desde una exclusividad fruto de nuestra identidad bautista, sino también de un modo de expresión más amplio dentro del campo evangélico. No solo somos bautistas, yo al menos no solo lo soy. Por eso, nuestras iglesias, como mencionaba antes, hemos podido vivir o estamos viviendo algunos conflictos que pueden estar relacionados con que en mi país se hacía así o en España se hace así, como si España fuera todo un mismo ser y entidad, ¿verdad? Que todo se hace igual de una misma manera. Pues antes era de otra forma. Pues en 1967 se decidió, puntos suspensivos. Es que cuando estábamos en el otro local, es que la iglesia tal o la iglesia cual mira lo que hace. Es que ya no se cantan tantos himnos, David. David está escuchando otra cosa. Pero bueno, él lo ha mencionado, ¿verdad? Ha mencionado y hemos cantado un himno, no sé si algunos lo habéis reconocido del todo o no, en la letra, sí, pero en la música no tiene nada que ver. No, estamos perdiendo nuestra identidad bautista porque hemos cambiado la música de un himno.
espero responder a eso con claridad, ¿vale? Es que ahora se aplaude mucho en los cultos. Pastor, ¿tú estás de acuerdo o no con que se aplauda? Depende a quién, cuándo y cómo, ¿no? Recuerdo que nuestro pastor, don David Pena, en la Iglesia Bautista de Málaga, decía que aplaudir era así. Más de eso, no. ¿Es eso identidad bautista? Y hemos de reconocer que hay factores que afectan a todas las iglesias del mundo y que lo seguirán haciendo. Así que cada iglesia debe tener, creo que cada iglesia tiene que tener su propio aroma, porque la iglesia tiene que ser un organismo vivo, que es iniciativa y creación de Dios, pero que es una realidad humana, en su propio espacio, en su propio tiempo. ¿Son todas las iglesias bautistas iguales? ¿Creen lo mismo en absolutamente todo? Pues muchas iglesias siguen un modelo acorde a lo que se les enseñó cuando fueron fundadas, en nuestro caso, un poco más común, por misioneros venidos de otros países, y muchas veces se ha confundido que las formas eran innegociables y que el fondo era más importante que la forma. Recuerdo en una ocasión, una hermana ya después de estar en el seminario, volví a la iglesia de Málaga y le pregunté a una hermana muy querida cómo estaban y tal, y me dice, oye, Sergio, es que la gente no sigue sin venir al culto de oración. Digo, bueno, pero ¿estáis orando en otros lugares? ¿Hay otros espacios de oración en la iglesia? Sí, pero el culto de oración hay que venir. Y entonces, ¿para ti qué es más importante? ¿Que la iglesia tenga una oración ferviente o que las personas vengan al culto de oración? Y durante unos minutos se quedó pensando y dijo, que la gente venga al culto de oración. Digo, bien, entonces tu pastor tiene trabajo, ¿eh? Desde el cariño lo digo. El fondo, hermanos, es lo que debe permanecer y la forma creo que deben cambiar dentro de un orden, eso sí, y buscando el bien común bajo la guía de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, algo que nos debe caracterizar. Y el hablar de identidad bautista como tal, y como ya ha expuesto el pastor Julio, es reflexionar sobre nuestras doctrinas y principios sobre los que históricamente se ha construido esa identidad. Es decir, quiénes somos y cómo somos, ambas cosas. Por hacer simplemente un recorrido, ¿cuánto me queda, Eliezer? 9 minutos, vale, muy bien. Pasa a la siguiente diapositiva. Hay en nuestra teología bautista, se ha dicho, y vamos pasando los puntos rápidos, que está basada estrictamente en las Escrituras, que es continuista con la Reforma Radical, que ha tenido influencias anabautistas de la Iglesia anglicana, arminiana, calvinista. Se ha hablado de otros movimientos de reforma dentro del luteranismo más adelante, y que se ha mencionado también que desde nuestro principio histórico, fundacional, ha habido dos tendencias dentro del mundo bautista, los bautistas generales y los bautistas particulares. Y hoy en día muchas de estas características también se ha enfatizado que no son totalmente exclusivas de los bautistas. Lo fueron en el siglo XVII, en gran parte del siglo XVIII, pero además del movimiento bautista surgió con esas dos tendencias claras en cuanto a la soteriología, al papel de la salvación, generales y particulares. Así que también debemos afinar un poco para definir exactamente cuál es la base común de nuestra identidad. Bíblicamente, y creo que podemos decir todos un amén a eso, nuestra identidad principal está en Cristo. Estamos hablando de nuestra identidad como pueblo bautista, pero nuestra primera identidad es Cristo. Antes que bautistas somos cristianos, ¿verdad? Y esa es nuestra primera identidad. Pero esa identidad es común en todo el pueblo de Dios. No he estado en ninguna reunión de pastores a nivel interdenominacional que me haya dicho en nuestra iglesia no seguimos a Cristo. Porque si no, no estarían sentados en esa mesa, ¿verdad? No debemos renunciar a ella, por supuesto, pero ser bautista creo que es más que eso y de eso queremos reflexionar. Mirad, en la siguiente diapositiva hemos hablado de las confesiones de fe, pero es que ese es el recorrido. No voy a entrar en ello, simplemente un vistazo para que sepamos que eso es el recorrido de las
creación de las confesiones de fe comunes al pueblo bautista. La primera, la de Londres, en 1644, ya se ha dicho, que tuvo su revisión en 1677, 1689, 1855, pero que fue promovida y fue creada por los bautistas particulares. La de Westminster, que es otra también que sonará, porque es conocida, está dentro del ámbito de la Iglesia anglicana y presbiteriana. Y después la Confesión de Fe de Filadelfia en el siglo XVIII, también por bautistas particulares ya en Estados Unidos, en un entorno de iglesias, unión de iglesias alrededor de la zona de Filadelfia, 1744. Pero es que la Confesión de New Hampshire, ya del siglo XIX, 1833, es la que fue una especie de acuerdo entre bautistas particulares y generales. Vamos a intentar ponernos de acuerdo en aquello que es común a todos, donde podamos encontrarnos a gusto. Esa fue la que se tradujo por la Convención Bautista del Sur en 1853 y después en 1925, y que fue la que trajeron a la web en 1929, ya traducida al español, que se revisó en 1963. El tema Fe y mensajes bautistas, un resumen de los principios y creencias de los cristianos bautistas. Ya, pero es que la primera fue la de Londres. Y entonces desde el otro lado, ya, pero es que la primera iglesia bautista fue en 1611 y de los generales y los particulares en 1644. Hermanos, esos son para mí debates estériles. Si lo que queremos buscar es una identidad que nos una como pueblo, que nos identifique y que al final podamos cumplir aquello que el Señor nos ha dado. Son peleas posiblemente infructuosas más allá del ámbito incluso de nuestras iglesias y del interés de aquellos que se están perdiendo sin Cristo. Pero es que no estamos solamente ahí. Es que, si pasáis la siguiente diapositiva, ¿cuántas doctrinas y prácticas hay diversas en el mundo evangélico sobre las cuales la palabra no hay un consenso, que son doctrinas que, oye, pues en tu iglesia, ¿cómo que se piensa acerca de esto? Como bautistas no tenemos un mensaje común, único y direccional que dar sobre todos estos temas. La expresión cúltica, los dones milagrosos. Sabéis que estamos dentro de un mundo donde secesionistas, donde la nueva ola, que si sí, que si no, que si este sí, pero este tal, ¿cómo lo entendéis? ¿Cómo no? Tema de la salvación hemos mencionado. Los últimos tiempos, el ministerio de la mujer, los diezmos y ofrendas, posicionamiento sobre el colectivo LGTBI+, y la iglesia y la política, son temas donde hay diversidad de opiniones. Algunos llaman porque son doctrinas secundarias, para mí algunas no tanto, donde podemos sentirnos muy afirmados en una, y gracias a Ferede, pues en algunas de ellas estamos muy afirmados como pueblo bautista, pero estar unidos como convención no quiere decir que estemos unidos como bautistas. Es más, si entramos ahí, estamos en otro terreno peligroso. ¿Estamos hablando de identidad web o estamos hablando de identidad bautista? A mí me han pedido que hable de identidad bautista. Identidad web quedará para otro momento, si así la Junta quiere que se hable de ello. Así que tampoco podemos fundamentar que somos bautistas en estos temas, en lo que pensamos sobre estos temas, porque son diversos, ¿verdad? Mira, los principios bautistas se han mencionado, y ya voy terminando con esta introducción. Se han mencionado los principios bautistas, siguiente diapositiva. Pues mirad, nosotros en la web, en la revisión de 2022, tenemos 13 principios bautistas, pero es que la Convención Bautista, bueno, no la Convención, la Alianza Bautista Mundial en 2005, que después se aprobó en la Federación Bautista Europea en 2006, la lista de principios bautistas son 17. ¿Es que hay problemas entre esos? No. Es que está la propia actualización y la propia sintetización que como bautistas creemos que tenemos y que podemos hacer a lo largo del tiempo. Así que, más que fijarnos en los principios bautistas que tenemos en nuestra página web común de la web, que creo que sí, que son los que hemos aprobado y los que nos rigen como unión, a nivel de bautistas en general,
tenemos que abrir un poco más la mente y pensar que no estamos solos en el mundo tampoco como pueblo bautista. De hecho, sabéis que en Estados Unidos hay muchas convenciones bautistas, ¿verdad? Con diferentes énfasis. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Y con esto termino. Pues creo que la próxima diapositiva ha intentado sintetizar qué es lo que nos caracteriza como bautistas, analizando las confesiones de fe, analizando los principios bautistas nuestros con lo de la Federación Bautista Europea. Creo que estos puntos pueden ser de consenso común para nosotros aquí. El énfasis y la centralidad en las Escrituras, porque creemos en la autoridad absoluta de la palabra, la Biblia, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, la cual estudiamos para que guíe nuestra vida como discípulos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí, si no me voy, ¿vale? También tenemos una herencia teológica, es decir, valoramos los esfuerzos históricos hechos para intentar sintetizar y expresar nuestras creencias en forma de confesiones de fe y principios bautistas, entendiendo, eso sí, que son solamente una ayuda para mantenernos en lo que David Dixon denomina el camino de la verdad trazada en las Escrituras. ¿Tenemos una identidad arraigada en Jesucristo? Creo que sí, porque siendo cuerpo de Cristo, los bautistas arraigamos nuestra identidad personal y colectiva en la vida, enseñanza, ministerio, sacrificio, resurrección y comisión de Jesucristo. Todo ello además cumplimiento del Antiguo Testamento. Creemos en una comunidad de fe con gobierno congregacional. Como bautistas entendemos la Iglesia como una comunidad de fe compuesta, como ha dicho Julio, por personas convertidas a Jesucristo, bautizadas, voluntariamente asociadas a la Iglesia, comprometidas en el seguimiento de Cristo y en la participación responsable en la Iglesia. Y por ello compartimos una administración congregacional en la que cada miembro entendemos que es igualmente importante y necesario. Pero hermanos, cuidado con esto. Bajo la guía y el cuidado del Espíritu Santo, de quién es Él y la propia congregación, aquellas personas que ha puesto y designado para pastorearla y cuidarla con amor y dedicación. Si quitamos la guía del Espíritu Santo de la ecuación, ya dejamos de tener un gobierno congregacional, nos convertimos en otra cosa, ¿verdad? La espiritualidad personal y la expresión del culto. Esperamos con responsabilidad y esperanza el regreso de nuestro Señor, ¿verdad? Promoviendo una mayordomía integral en cada seguidor del Maestro, en la llenura y el poder del Espíritu Santo, perseverando en la fe y la santidad de vida, buscando una experiencia de adoración colectiva que sea sencilla, eso dice uno de los principios bautistas, pero presidida por el buen orden y la reverencia. La autonomía e interdependencia de las iglesias. Una iglesia bautista es una iglesia autónoma en su toma de decisiones, libre de jerarquías eclesiásticas, en total independencia del Estado y en interdependencia con las demás congregaciones a las que libremente nos unimos para llevar a cabo la gran comisión de compartir el Evangelio en cada rincón del mundo. Libremente nos unimos. Por lo tanto, tenemos que ser responsables con esa libre unión también, ¿verdad? Y por último, estamos presentes en el mismo con una misma misión divina. El pueblo bautista es promotor del respeto a la autoridad civil, la libertad religiosa, la comunión con otras denominaciones evangélicas, cooperando para transmitir los valores del reino y el amor de Dios a cada persona. Eso es, desde mi punto de vista, y no sé si está de acuerdo o no, pero como vamos a pasar a la parte práctica y lo dejo para que lo reflexionéis, lo que debe ser el centro de nuestra reflexión. Mira, a todo eso, si pasa la diapositiva atrás, todavía un segundito, por favor. Ya corta los 20 minutos, porque... a todo eso es a lo que atacan los 10 puntos que nuestro hermano Julio ha compartido, de una manera o de otra. Y por eso me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre ello. No he contado cuánto estáis. No sé si hay una comisión de escrutinio, que eso es de carácter bautista, no lo hay. Y soy muy malo así contando por encima. Pero necesito 9 grupos, ¿vale? Si os ponéis 3 filas y 3 filas son 2 y 3, 4 filas son 3, yo creo que sí nos da 2, 3 filas, ¿vale? Pero todavía no lo hagáis,
porque si no os movéis y tal. Nos vamos a dividir en grupos y os voy a repartir a cada grupo uno de los temas que Julio ha comentado. Y lleva una pregunta. Que alguien tome la iniciativa dentro del grupo, que lea la cartulina, que recuerde lo que Julio ha dicho y las preguntas. Si podéis apuntarlas en el folio, que después lo tengo de vuelta y lo puedo sintetizar e incluso mandarlo a Secretaría General para que se mande como notas del taller y todos podamos tenerlo para reflexión. La idea no es decir si estamos de acuerdo o no en todo. La idea es pensar de las implicaciones prácticas que puede tener eso que Julio nos ha comentado, ¿vale? Así que, ahora sí, si os podéis juntar, yo voy a estar por aquí, hacemos 9 grupos, si veo que alguien hay suelto, os mando a cada uno y os voy asignando una hoja a cada uno, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, levantaos que hemos estado mucho rato sentados y nos dividimos. Muy bien, venga, rápido por aquí. Rubén, coges un papel, no hace falta que guíes tú, ¿vale? Pero uno para tu grupo. Vale, un grupito por aquí delante, perfecto. Otro grupo por aquí, número 2. Si cogéis la hoja, perfecto. Juntaros bien que os podéis escuchar, ¿vale? Perdón. Número 3. Familia número 4. Familia número 4 por aquí. Este grupo lo partimos por la mitad y la otra mitad se queda con el 5. Así que quedaros 6, 7, 8 en cada grupo máximo, ¿vale? Y así estamos en un grupo más reducido. Ha tocado el 6, no sé si es el número de la suerte de algún otro. El 7. Muy bien. Grupo 1. La mitad para un lado y la otra mitad para otro. Pues que le guste esta parte porque Pues mira, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues 6 para acá y 6 para allá. Venga. Vaya, le ha tocado al grupo más. Muy bien, si vamos terminando ya, nos vamos preparando porque vamos a tener un par de minutos solamente para compartir lo que habéis puesto por escrito, alguna puntualización si hace falta, pero poco más, ¿vale? No me lo entreguéis. Ah, vale. Toma, porque esto... lo voy pasando para el otro grupo. El número este es del 1 del primero, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, creo que para que nos veamos mejor, voy a pedir voy a ir llamando de cada grupo a el que ha tomado nota para que pueda salir aquí delante conmigo. Si queréis podéis ir poniendo la silla mirando hacia aquí. Y así nos vemos todos. ¿Quieres leer tú el enunciado de cada uno de los puntos? No, yo creo que lo has planteado muy bien, Sergio. Bueno, nos hemos complementado. El tema es que este tema lo llevamos.
Muy bien, pues os voy a rogar que podáis ya tomar asiento, guardar silencio y que nos podamos centrar en cada una de las respuestas porque cada uno de los puntos son importantes, ¿vale? Aunque hemos estudiado cada uno, pero lo que queremos es escuchar cada una de las dinámicas de grupo que ha habido y poder también pues sacar algo práctico, ¿vale? En torno a lo que nuestro hermano Julio ha compartido. ¿Sí? ¿Se me escucha por allí? Bien. Muy bien, pues el grupo 1, ve saliendo por aquí, en la diapositiva, por favor, el enunciado de lo que Julio ha compartido, hablando acerca de Jesucristo, el Señor de la Iglesia, decía que en consonancia con lo defendido por la Reforma Protestante del siglo XVI, afirmamos que la Iglesia tiene su autoridad en Jesucristo, cabeza de la Iglesia, que habla a través de las Escrituras. Y por lo tanto, decía Julio, rechazamos toda forma de liderazgo eclesial que suplante pues, el señorío de Cristo e implique el sometimiento de los creyentes a la voluntad de quienes los presiden. La pregunta que he lanzado es ¿qué características espirituales y personales deben tener nuestros líderes en la Iglesia? Quiero puntualizar que a mí la palabra líderes no me gusta, pero por entendimiento común creo que nos ayuda, ¿vale? Me gusta más utilizar servidores o siervos o como queráis, ¿vale? Servidores inclusivos siempre, ¿vale? Así que esa es la pregunta. ¿Qué características espirituales y personales deben tener nuestros líderes en la Iglesia? Bueno, nosotros lo hemos resumido más o menos en 7 puntos, ¿vale? Que a veces se repite, a veces no. Entonces, bueno, la primera que hemos puesto es humildad delante del Señor y de la congregación. Ahí hemos metido también aspectos como que debes saber delegar en otros y también pasar el testigo a otros. Porque cuando hemos hablado de liderazgo no hemos hablado solamente de pastores, sino de otras figuras de liderazgo dentro de la Iglesia, ¿no? Diáconos, ancianos, etcétera, etcétera, ¿vale? También el segundo punto, como característica espiritual también, ¿no? Ser seguidores e imitadores de Cristo, que sea evidente en ellos el fruto del Espíritu. Otro punto es que tengan don de servicio. El cuarto punto es que cuide su vida espiritual para cuidar a otros y dejarse cuidar por los demás hermanos también. Que sea capaz de llevar a otros a Cristo. Aquí lo que queríamos decir también era un poco pues que lo hacemos como una comparativa, ¿no? Los pastores o líderes superestrellas, ¿no? Que a veces apuntan solamente hacia ellos y queríamos decir que el objetivo al final sea el llevar a otros a Jesús, ¿no? Que sean íntegros, coherentes entre lo que se predica y lo que se hace y que sean de ejemplo. Esos serían los puntos que tenemos. Muy bien. Déjalo por aquí. Yo le he dicho que iba a tener, como eran los primeros y habían acabado con tiempo, que iba a tener una reflexión a modo de contrarréplica. No, yo, no te preocupes. La pregunta es, ¿solamente los líderes o servidores de la Iglesia tienen que tener estas cualidades? La pregunta trampa, para empezar. Es verdad que a la luz de las Escrituras se nos pide a las personas que están sirviendo, guiando y cuidando de otros, pues evidentemente que estas cualidades las tengan. Pero, bíblicamente, el llamado a desarrollar el carácter espiritual y personal es para todo creyente. Y leemos Juan 15 o leemos Efesios 4 y 5, se nos habla de que todos tenemos que permanecer unidos a Cristo y todos tenemos que desarrollar un carácter conforme al de Cristo. Es decir, que ese desarrollo de carácter espiritual y personal tiene que preceder al servicio y al liderazgo. Aunque en la puesta en práctica del liderazgo y del servicio se curte todo eso. Es en la brecha donde aprendemos mucho más acerca de eso. Y de eso me he encontrado como 5, 6, 7 textos que hablan de cómo las personas que eran encargadas y encomendadas a algo, ya se les requería que fueran personas llenas del Espíritu Santo. Así que cuidado con pensar que el estándar es solamente para los líderes de la Iglesia. Y ellos han apuntado a la amplitud.
maestros, responsables de jóvenes, de todo y cada uno de los ámbitos, hasta las personas que están, me gusta pensar, recibiendo a los visitantes o las personas nuevas o a nosotros cada día en la iglesia cuando entramos por la mañana, ¿verdad? Eso es lo que se requiere, un carácter probado antes de estar ostentando, antes de estar depositando sobre ello una responsabilidad de cuidado. Así que no olvidemos eso, porque a veces ponemos cargas en las personas que están desarrollando ministerios desde el punto de vista es que ellos son y tienen que. No, todos somos y tenemos que, ¿verdad? Cuidado, en segundo lugar, con lo que ha dicho Julio, con la proliferación de movimientos apostólicos, porque en muchas ocasiones apuntan a esa falta de libertad, a esa falta de sometimiento al Señor, y es el sometimiento a mí como muestra del sometimiento al Señor. Sí, estamos de acuerdo y así dicho, podemos hasta justificarlo bíblicamente, pero cuidado, ¿vale? Nuestro hermano Julio apuntaba a eso. Y por último, creo que también a nivel de unión de iglesias, a nivel de UEBE. Si estamos de acuerdo en eso, entonces, hermanos, tenemos que estar vigilantes, creo, para mantener un equilibrio entre lo que no queremos que ocurra, una excesiva jerarquización que intente tomar el control de la vida de las iglesias, pero que nuestra vinculación solamente sea por fines pragmáticos. Me uno a la UEBE porque, mira, esto me da una cobertura legal y ya está. Eso no es. Después hay un punto más que apunta en cuanto a eso. Así que, bueno, simplemente unas pinceladas para habernos hecho reflexionar, por lo menos este grupo, de una manera más intensa sobre este punto, pero ya cuando tengamos las notas comunes, pues podremos compartirlas. Muy bien, el grupo 2, que, si pasáis la diapositiva, por favor, habla de la autoridad de las Sagradas Escrituras como única y suficiente fuente de autoridad para la vida cristiana personal y comunitaria. Y Julio decía, rechazamos la revelación particular y la experiencia personal como fuentes de autoridad para la Iglesia. La pregunta está ahí y es cómo llevamos a cabo en nuestra Iglesia eso de que la Biblia sea la autoridad y de qué manera estáis, este grupo, guiando para que todos puedan desarrollarlo como una responsabilidad personal, no solamente desde el punto de vista comunitario, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hemos dicho que la misma Biblia deja claro que está inspirada por Dios. Y lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Y también dice en Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:18 que ni hay que añadir, pero tampoco hay que quitar. Entonces, pensamos que es fundamental el estudio bíblico en profundidad. Y nos acordamos de los cristianos de Berea, que analizaban y examinaban las Escrituras para verificar las enseñanzas de Pablo. Nosotros tenemos que estar preparados para defender lo que la Biblia dice ante cualquier situación en la que se diga algo que no va en concordancia. Hacer uso de las herramientas exegéticas en la interpretación de la palabra para hacer una interpretación correcta. No lo que yo siento en ese momento o lo que dice la palabra, pero estoy tan subida que añado, voy más allá de lo que la palabra dice, sino hacer una interpretación correcta. Luego también a nivel de iglesia, pues tenemos escuelas bíblicas, porque haya hermanos que estén bien capacitados para dar las clases, Entonces, y hermanos que estén formados o se vayan formando, no minimizar el estudio que tú luego vas a compartir, sino tener esa responsabilidad de estudiar bien la palabra para transmitir bien la palabra. Después también hemos comentado el que hay que confrontar pensando en no callar cuando escuchamos algo que no va de acuerdo a la palabra, no callarnos, sino decirlo para que no dé pie a ambigüedades, o a que las cosas no estén claras. Y después también hemos estado hablando de la alabanza de nuestras iglesias, que hemos pasado de una época pasada en que eran himnos
en los que había mucha doctrina en los himnos, a después ver que hay muchísimos cánticos que parten de lo que yo siento, de lo que... Pues hemos de buscar, que el Señor nos guíe a buscar ese equilibrio, que no abunde una cosa en detrimento de la otra. Hasta ahí. Muy bien, pues y además dentro del tiempo, perfecto. Creo que, muchas gracias por vuestro trabajo, creo que son aportaciones interesantes, sobre todo porque si es algo que al menos yo he podido constatar los 4 años que he estado dirigiendo el Ministerio del Meta y colaborando en la facultad, que hay iglesias que han comentado, aunque sea de pasada, cuando hemos hablado y tal, no es que ya solamente tenemos escuela dominical para niños, es que la predicación la tiene el pastor y ya está, cuidado. Hermanos, cuidado porque la predicación tiene su lugar, pero no es lo más importante de la exposición bíblica. O sea, la palabra hay que estudiarla. Y cuando la estudiamos desde niños, por supuesto, hasta mayores, sea de la forma que esté articulada cada uno en su propia iglesia, lo importante es estudiar la palabra y dar tiempo no solamente a escucharla y reflexionarla, la exposición bíblica del domingo, sino guiar a estudiarla y estudiarla de manera personal. O sea, que el estudio que hagamos en la escuela dominical, también ahí se ha hablado de formación, así que no apunto nada más al respecto, simplemente que no sean exposiciones magistrales al mismo nivel que una predicación, que terminamos, nos levantamos y nos vamos, sino guiar a que podamos estar en contacto con la palabra y ese compromiso de estudiarla. Creo que algo que se hacía en la antigüedad y que tenemos que recuperar es el tema de la lectura pública de la palabra, que es algo que formaba parte de la liturgia en la Iglesia antigua. Justo González habla de eso en su libro de la Biblia en la Iglesia antigua. La lectura pública, simplemente escuchar la lectura de la palabra, y porque eso también es una forma de ponernos en contacto con ella. Y sabéis que después hay otras fórmulas, que si la Biblia en un año, cualquier otra cosa, todo lo que sea dar herramientas para que todas las personas de la Iglesia durante la semana puedan estar en contacto con la palabra. Creo que, sinceramente, es uno de los puntos fuertes que tenemos como parte del pueblo de Dios. Me alegra cuando escucho personas que van a alguna de nuestras iglesias porque vosotros enseñáis la palabra, no solamente en la predicación del domingo, sino tenéis escuela dominical para niños, para adultos, y creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Así que buen trabajo y seguir reflexionando. El grupo 3, sobre la iglesia, si pasamos la diapositiva, es una comunidad de fe constituida por personas convertidas a Jesucristo, bautizadas, voluntariamente asociadas y comprometidas en el seguimiento de Cristo y la participación responsable. De nuevo la pregunta es cómo es esa formación para recién convertidos y preparación para el bautismo en tu iglesia. Es decir, concreto, pues hacemos esto o lo otro. ¿Qué enseñanza hacéis dentro de ese programa? O si, incluso si hay un pacto de iglesia redactado donde quede expresado qué es lo que se espera de las personas que se adhieren a la iglesia, ¿vale? Nuestro grupo tenía 7 iglesias representadas. En la mayoría de ellos hay estudios y formación. En uno nos ha contestado que hay 2 cursos, uno centrado en Jesucristo, el histórico, el hombre, el líder, Dios, Espíritu Santo, y después otro dedicado a la iglesia, ¿no? A su desarrollo, membresía, qué es, bautismo. Después hay otros discipulados y preparación y adaptación. Después hay otra iglesia que solo tenía estatutos de iglesia y con eso ya iba, pero 4 de las iglesias sí que tienen un programa completo. Empiezan con uno que se llama Conecta, que es un material de relación, y después todas estas iglesias, 4 creo que han sido al final, están gastando el material de Nueva Vida en Cristo, que desarrolla todos estos dones, salvo, seguro, victorioso, afirmando todas esas doctrinas fundamentales para nosotros, y que luego dan otro material que se llama Entrando en la familia de la Iglesia, y ahí es donde profundizan en la fe, derechos y obligaciones, identidad, etc. ¿Vale? Y después de todo esto, continúan firmando un pacto de iglesia, tras el bautismo, habiendo pasado la asamblea y todo esto. Muy bien.
Algunas veces el mismo material lo hacen los pastores y otras veces son miembros de iglesia confiables, maestros, son los que desarrollan todas estas clases. Muy bien, pues muchas gracias. Apuntaba al tema del pacto de iglesia porque creo que es uno de los grandes legados de nuestra historia como bautistas. A veces se ha podido hacer en momentos especiales, encontramos en la palabra momentos en los que el pueblo de Dios hizo pactos de permanencia y no sé cómo fue la votación, pero sí, y el texto recoge y todos a una pues se comprometieron a seguir al Señor desde ese momento. Y creo que eso, sí. Se me olvidó decir una cosa, incluso es que lo apuntaba arriba y no estaba abajo, con las personas que vienen de otro trasfondo, otras iglesias bautistas, que están viniendo de otros países, aún teniendo una carta de recomendación de su iglesia, se forman pasando por un curso de formación. Muy bien. Los pactos de iglesia pueden ser una expresión muy práctica de no tanto de la profundidad de qué creemos a nivel teológico, pero sí cómo entendemos la iglesia, para qué estamos aquí y qué se espera de cada uno de los miembros en cuanto a compromiso, en cuanto a testimonio, en cuanto a honra a las personas que presiden. Y son documentos que nosotros en nuestra iglesia redactamos uno con motivo del 50 aniversario y en la formación de los miembros, sea por bautismo o sea por personas que se adhieren, por cambio de iglesia o lo que sea, los estudiamos. Decimos, esto es lo que se espera de ti, llévatelo, imprímetelo, póntelo en el frigorífico, donde sea, porque esto es lo que se espera. Y en base a esto, cuando te adhieres a la iglesia, en base a esto también se te pedirán cuentas. Si en esto que estamos no te comprometes o no, entenderme con esto, no es que no te comprometas, sino que hay una falta en cuanto a eso, ¿no? Evidentemente, el tema de los estatutos es necesario, también quizás ahora en el siguiente punto lo mencionaremos. Me parece importante reflexionar como parte práctica de esto, que hermanos, la iglesia la sostiene el Señor. A veces hacemos afirmaciones que dan un poco de miedo, ¿no? Parece que todo depende de nosotros. La iglesia la sostiene el Señor. Ahora nosotros tenemos otra parte que hacer en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al acompañamiento, en cuanto al servicio, en cuanto a... Él la sostiene, pero nosotros cumplimos y sostenemos también de otra manera la iglesia con nuestros dones, con nuestras responsabilidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que seguir trabajando en eso. Muy bien, el grupo 4. No sé, está por allí. El gobierno de la Iglesia. Y ahí donde se hablaba del congregacionalismo, ¿verdad? Que ha sido el punto fuerte de la ponencia. Delegación de responsabilidad en el liderazgo, pero a su vez rendición de cuentas en la gestión ante la Iglesia. La pregunta es, ¿de qué forma se lleva a cabo la formación para nuevos miembros en tu Iglesia? Puede parecer que está totalmente relacionada con lo del bautismo, pero no es lo mismo, ¿vale? Hay formación para servidores y después, ¿cuándo se rinden cuentas o cuándo o cómo rinde cuentas el liderazgo a la Iglesia? Bueno, nuestro grupo es muy ecléctico, de varios lugares, varias situaciones diferentes, mas intentando responder las preguntas concernentes, resumimos em 5 palavras, e quizás hajam outras, pero essas 5 palavras, intentando resumir a resposta. Em primeiro lugar, discipulado. Em primeiro lugar, discipulado. Segundo, el trabalho em equipo. Terceiro, mentoria. Nunca estar solo fazendo o que quer. Em quarto lugar, transparência em todo o que se hace. ¿Ah? E o quinto ponto, ser exemplo. Não só enviar ou mandar, mas ser exemplo em lo que se hace. Muy bien, déjame la hoja y así, Armando, déjamela y así, gracias, así la tengo. Mira, incidiendo de nuevo en lo primero, nuestro gobierno de iglesia funciona
sí es en dependencia, guía y llenura del Espíritu Santo. Por eso es bueno que nuestras asambleas, siendo prácticos, sean una expresión más del culto al Señor. Alguna vez, en alguna iglesia, que no voy a mencionar, me decían, pero es que eso es manipulación. ¿Manipulación por qué? Claro, porque ya estás predisponiendo a la gente a... No, estamos predisponiendo a la gente a que esto es un culto al Señor y no hemos venido a pelearnos, hemos venido a decidir entre todos. Quizás nuestro carácter bautista, como tenemos la razón siempre, pues tenemos que hacerlo saber, ¿no? Y ahí es donde podemos enfrentarnos, pero nuestro gobierno de iglesia, la parte humana de la iglesia, no está separada de la parte divina de la iglesia. La iglesia la ha creado el Señor, es una institución divina, pero es una responsabilidad humana. Y si separamos eso, pues claro, entonces separamos la espiritualidad de la carnalidad. Y estamos haciendo un doble juego ahí peligroso, ¿verdad? Tenemos que seguir aprendiendo a saber tomar decisiones, no a decir todo que sí, no a callar a todo, porque recientemente leía a alguien que decía, lo peor que puede pasar en tu equipo de trabajo no es la oposición, es el silencio. Cuando todos callan, algo está pasando ahí. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a contrastar, tenemos que promover un entorno de libertad de expresión dentro de un orden y del respeto, pues que evidentemente como hijos de Dios tenemos, ¿verdad? La rendición de cuentas, igual que Pablo hizo en su primer viaje misionero, en Hechos 14, cuando termina, dice, y fueron a la iglesia y contaron cuán grandes cosas había hecho el Señor. Están dando cuenta, habían sido enviados por la iglesia, esto es lo que hemos hecho. De esta manera hemos llevado nuestra tarea a cabo. Así que tenemos que aprender. Sé que no siempre es fácil y cuesta, pero tenemos que aprender a rendir cuentas, como se ha hablado, con transparencia. Así estamos funcionando y, hermanos, eso impacta la vida de las personas también. Creo que es bueno que las iglesias se entiendan en un orden de estatutos y reglamentos de régimen internos particulares. ¿Cómo se accede a esto? ¿Cómo se accede a la membresía? ¿Es arbitrario? ¿Tenemos una forma de hacerlo? ¿Hay un orden? ¿Hay una edad mínima? Estas son preguntas que me han lanzado a mí últimamente. ¿Hay una edad mínima para el bautismo de creyentes? ¿Pueden servir personas no bautizadas en algunos ministerios? ¿Tenemos que tener solo pastores y diáconos o también pastores, ancianos y diáconos o solo ancianos y diáconos o qué tenemos? ¿Qué terminología elegimos? Porque Julio ha mencionado directores de ministerios, pero si no es diácono, ¿por qué no se usa diácono? Porque, bueno, todas estas cosas, hermanos, son buenas que conforme la Iglesia va avanzando, pues con cierta tranquilidad y con consenso se puedan ir articulando. ¿Por qué? Esto es una cosa mía, si os sirve bien y si no, olvidadlo, nunca lo habré dicho. Yo confío en la protección y en la guía del Espíritu Santo, pero desconfío del poder del pecado, de la carnalidad y de la falta de santidad de algunos hermanos en nuestra iglesia. Y ante eso tenemos una responsabilidad de salvaguardarnos. No podemos quedarnos al arbitrio de las circunstancias. Otra cuestión de forma, y permitidme que me extienda un poco más aquí porque ha sido el punto fuerte de la plenaria de hoy, ¿verdad? El congregacionalismo puede tener diferente expresión dependiendo del tamaño y la composición de la iglesia. Lo importante es que todos tengan voz, todos tengan voto, cada creyente sea importante, sepamos llevar temas para el debate, pero no es lo mismo. Yo lo he experimentado. No es lo mismo una iglesia de 50 que una iglesia de 450. La toma de decisiones no puede ser la misma. No es lo mismo tomar decisiones aquí, nosotros a nivel de convención, que tomar decisiones en la iglesia, ¿verdad? Lo importante es el principio, lo que tenemos que ser sensibles a qué formas pueden ser más de bendición y de ayuda para que al final, esto lo vais a entender, se habla de la burocracia y el politiqueo de los bautistas, no sea un lastre en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si nos enquilosamos en reglamentos, estamos perdiendo de vista el principio, que es un principio espiritual, que sepamos
relacionarnos y tomar decisiones juntos, ¿verdad? Lo que es importante es que la asamblea no puede dejar de ser voz de opinión y decisión de las congregaciones. Ni por práctica pastoral o del consejo, es decir, que sobrepase sus funciones, y ahí entramos en el peligro del punto 1, del abuso de confianza delegada sin rendición de cuentas. No, aquí deciden los pastores y el consejo. No, ese no es el modelo congregacional. Pero hermanos, tampoco por comodidad y dejadez de los miembros. Porque cuando los miembros dejan de asistir a las asambleas y a las reuniones, dejan de estar al tanto de cómo la iglesia está funcionando, entonces después viene un problema y dice, ay, es que yo no sabía. Hermano, llevamos 2 años hablándolo. Así que tenemos que fortalecer, creo, esa parte de nuestros miembros de, eres importante, aunque creas que solamente escuchando no estás haciendo nada, estás haciendo mucho, estás siendo parte de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando todo va bien confío, pero cuando va mal, todo es desconfianza, ¿verdad? Por eso es importante la formación a los nuevos miembros. Muy bien, el grupo 5, ya nos falta, estamos en la mitad y vamos a terminar pronto, ¿vale? Espiritualidad cristiana. Por allí, bien. Se hablaba del crecimiento numérico versus el crecimiento espiritual, muchas veces empañando el testimonio cristiano y restando eficacia y credibilidad a nuestro mensaje. ¿Qué temas están lastrando nuestro testimonio como cristianos y evidencian una falta de santidad personal y comunitaria? ¿Y qué herramientas tenemos para fomentar esa experiencia espiritual conectada al día a día? Bueno, se han hablado de varias cosas. En primer lugar, se ha hablado de que la aceptación de las personas que nos visitan de otros países en algunos lugares está creando algún tipo de problema, ¿no? Que eso está impidiendo de que esos hermanos o hermanas se identifiquen con la Iglesia y, bueno, pues no ayude esa situación a un desarrollo, ¿no? Tanto personal como colectivo. Prioridades. Se ha hecho mucho hincapié en las prioridades. ¿Qué prioridades hay? Y en ese análisis, pues hemos visto de que a veces las prioridades no están claras. A veces hay más énfasis en las cosas de este mundo, en tener un buen trabajo, o los que vienen en encontrar trabajo, que entendemos la situación. Y eso no ayuda, diríamos, a esa búsqueda espiritual porque la idea no está clara. Es decir, estamos en una situación ambivalente, ¿no? Decíamos, en un discipulado que hacemos en nuestra iglesia, hay una imagen en una de las páginas donde el centro es Cristo, la cruz, y el yo está al lado. Pero al mismo tiempo hay otra donde el yo está arriba y Cristo está a un lado. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuáles son las prioridades? Faltas de conocimientos bíblicos. Bueno, aquí ya se ha hablado del tema. Es verdad. Falta estudio, análisis personal de la palabra y se nota que hay deficiencias teológicas importantes y que hay confusiones. Una herencia, diríamos, entre comillas, espiritual, es decir, vemos familias que ya los hijos por tradición son creyentes, pero que hay cuestiones que se plantean si de verdad han tenido una conversión o no. Es un tema delicado, ¿no?, para opinar, pero bueno, las evidencias marcan también, ¿no? Falta de oración. Yo creo que ese es un problema. El culto mayoritario del domingo es importante de gente, pero el culto de oración es minoritario en general. Y si hay iglesias que es muy importante, pues gloria a Dios. Esas están muy bendecidas. Falta de oración, que sabemos que la oración tiene mucho poder, lo sabemos de sobra. Otra cosa es que lo practiquemos. Hay muchos inconvenientes para venir a la oración, que si el trabajo, que si el estudio. Bueno, a veces eso está disfrazado y lo que falta es falta de interés, ¿no? Orar no es fácil, pero si no nos habituamos a orar, pues es más difícil, ¿no? ¿Qué soluciones? Bueno, están ahí dentro de los problemas, es decir,
fomentar el conocimiento bíblico a través del discipulado, muy importante el discipulado para todos y para las personas que vienen de fuera también, para que al final nos identifiquemos en una línea todos. Cultos donde dejemos que el Espíritu Santo se mueva, no de teoría, sino de realidad, fomentando una alabanza sencilla pero profunda, cantando himnos y cánticos espirituales, no hay ningún problema, al menos en nuestra iglesia no hay ningún problema por ello, y mensajes poderosos. Es decir, ese es un problema de nosotros los predicadores, si es que lo hay, es decir, dejar que el Espíritu se mueva. Y voy a contar una historia que seguramente ustedes sabrán. Charles Spurgeon, en un culto, fue visitado por unos pastores y le dijeron: hermano, ¿cómo consigue usted o cómo se hace la realidad de que haya un nivel tan alto de espiritualidad aquí? Y entonces Spurgeon bajó unas escaleras y entró en una habitación y ahí había un grupo de hermanos orando. Dice, esa es la estufa que nos da el calor espiritual. Oración y predicación poderosa. Y creo que ya está. Se podría decir más cosas, pero... Muy bien, ¿me lo deja? Sí. Muchas gracias. Qué bueno. Las disciplinas espirituales, siempre lo decimos, la lectura, la oración, la meditación, el estudio, los diarios de gratitud, el ayuno, el retiro, el servicio, dar con generosidad, el compañerismo, hospedar a otros. Eso es fuente de poder en nuestras vidas. Y si digo lo contrario, Susie Dixon me mata desde allí, porque es parte de los contenidos que se trabaja en la facultad acerca de la espiritualidad. Ese equilibrio en nuestros cultos, creo que hablando antes de formas, ahí tenemos un desafío, ¿vale? Yo solamente lo visualizo por todos vosotros y así os quito la carga. El equilibrio entre la intergeneracionalidad y la interculturalidad. ¿Cómo son nuestros cultos? ¿Son solamente para mayores? ¿Son solamente de jóvenes? Esto es una revolución y aquí no hay quien se vea y se sienta identificado. Pues bueno, ahí tenemos trabajo por hacer, sabiendo que todos somos importantes y que la expresión tiene que ser común a todos. El equilibrio entre el orden o la improvisación espiritualizada. Esta semana me preguntaban, pastor, ¿tú alguna vez te has subido al púlpito a predicar y has dicho, el Espíritu Santo me está guiando a hablar de otra cosa, así que voy a cambiar el tema? Dice, porque había un pastor en mi país que le pasaba a menudo. Digo, sí, Dios que igual no ha buscado la dirección del Señor durante mucho tiempo antes. Me cuesta entender, me he pasado una vez que tenía 2 sermones y no sabía de cuál de ellos y al final, en el último momento, dije este. Pero subirte al púlpito y que el Espíritu Santo te cambie así a su antojo lo que tienes que predicar en 2 minutos, a mí me cuesta, no digo que no, pero me cuesta y no sé al resto. Pero cuidado con una improvisación espiritualizada, ¿verdad? Una participación excesiva o cultos totalmente sin falta de orden, sin filtro, emocionalismo, sana expresión del sentimiento. Qué bien queda eso, pero ¿quién define lo que es una sana expresión del sentimiento, verdad? Cuidado con desplazar la palabra leída, compartida como eje central de los cultos y la palabra expuesta y vivida, que sea el centro de lo que queremos. Y ahora estaba escuchando, nunca lo había pensado, esto sí que ha podido revelar el Espíritu Santo. Si tanta importancia le damos al culto de oración, ¿cuántas de nuestras iglesias han cambiado el culto del domingo para hacer un culto normal y transformarlo en un culto de oración, si es cuando estamos todos? Aquí hay 3 más del consejo de nuestra iglesia, igual algún domingo. ¿Lo hemos hecho alguna vez? ¿Nos hemos atrevido? Pues qué atrevimiento, ¿eh? Solamente orar, compartir una breve meditación y tener un culto de oración el domingo. No, es que eso es el miércoles. Pero sí, cuando estamos todos el domingo. No sé, yo lo dejo ahí. Ya después ya nos pondremos de acuerdo si hacerlo o no, ¿vale? Grupo 6, evangelización consistente. Antes de evangelizar hay que recoger a los niños, ¿vale? Así que me han dicho que los padres que tengáis niños aquí, que por favor vayáis a recogerlo porque ya ha pasado el tiempo y aunque la comida es a las 2, nosotros terminamos en 10 minutos, pero
ellos ya hace tiempo que han terminado, ¿vale? Evangelización, proclamación del Evangelio, ese respeto al carácter de Dios. La pregunta es, ¿de qué manera práctica proclamáis y compartís el mensaje del Evangelio en tu iglesia y qué herramientas ofrecéis para hacerlo de manera personal? Bueno, estábamos en nuestro grupo, creo que unas 6 iglesias representadas, ¿no? Contestando la pregunta en rojo, la primera estamos perfectamente de acuerdo, claro, en eso. Pensamos que el evangelismo, no el único, pero el evangelismo más importante es el personal, el evangelismo personal. Y claro, el evangelismo personal lo que requiere es integridad de quien ejerce ese evangelismo personal. O sea, cada uno de nosotros, ejercer una integridad, porque si no, queda en evidencia el mensaje. Algunas de las cuestiones que hemos tratado han sido contestadas en las anteriores. Nosotros somos los últimos. ¿Somos los últimos? No. Somos 9, ¿no? Pero se han contestado en las anteriores, ¿no? Y hemos hecho un análisis un poco crítico, porque en el evangelismo personal, en la predicación del Evangelio, estamos viendo cómo se desplaza la palabra de Dios, ¿no? Y todo muchas veces gira alrededor de la experiencia neumática del líder de turno que está predicando, ¿no? Y eso está bien, la gente podemos predicar sobre nuestra propia experiencia, ¿no? Pero no hacer de ella el centro de la predicación, sino la palabra de Dios, ¿no? Esto lo apuntó Sociedad Bíblica en unas jornadas de sola escritura, que fue una actualización un poco, ¿sí? Entonces, el evangelismo personal es el más importante, como he dicho, pero requiere también eso. En nuestro ámbito de trabajo, en nuestro vecindario, en el colegio, en caso de alumnos y tal, pues el poder imprimir una integridad cristiana, eso va a dar fuerza al mensaje que estamos predicando, ¿vale? Evangelio relacional. Luego también vemos que en nuestra iglesia, en cada una de nuestras iglesias, hemos de educar y promover valores buscando terrenos comunes de interés social, de interés cultural, y buscar las relaciones de todos esos intereses comunes con la propia palabra de Dios, con el propio Evangelio, ¿no? También la necesidad de discipulado, acompañamiento espiritual post-conversión. Eso es importante, Bautizamos a la gente y la dejamos ahí ya, y nos olvidamos de ella, Eso no está bien, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, un tema que es muy recurrente y se está hablando constantemente en nuestras iglesias y en nuestros entornos, que es usar en la evangelización la inteligencia artificial, las redes sociales, ¿no? En general, pero con integridad y bien gestionadas. Eso es lo que hemos... Muchas gracias, Pedro. Diversidad de métodos, pero un solo mensaje, ¿verdad? Eso tiene que ser. Meditaba en algo más estos días, porque evangelismo también es el envío. Promovemos el envío al pastorado y a las misiones. Es una forma de evangelizar, quizás no en nuestro entorno, pero más allá de nuestro entorno. Oramos como iglesia por los obreros para la mies. Creo que tiene que ser algo recurrente y no solamente el día de, ¿vale? Que lo hagamos. Discipulado, tema 7. Yo les he preguntado, por eso pone, discipulado es, yo le he lanzado si discipulado es profundizar en el conocimiento bíblico, animar a una relación diaria con Jesús, plantar semillas de fe para el futuro, integrar la fe en cada aspecto de la vida, o todas. Bueno, pues nosotros hemos marcado que todas las anteriores son correctas. En cuanto a la primera pregunta de qué formas lo lleváis a cabo en vuestra iglesia, hemos hablado de que se hace a través de escuela dominical, con niños y con adultos, discipulado personal y discipulado en grupos pequeños. En cuanto a hay personas preparándose para discipular a otros, sí,
Hay preparaciones que a veces son de manera online o pueden ser presencial. Y bueno, también se ha hablado de que es una manera de no dejarlo todo en manos del pastor, sino que nuestra misión es ser discipulados y discipular a otros. Y una de las reflexiones que más hemos hablado en grupo es que la clave es seguir a Jesús y tener el sentir de Cristo, que estamos unidos y debemos ir a ese objetivo en común, que es ser cada día como Cristo. No es hacer un cursillo ni algo muy puntual, sino que es continuo, es para siempre. Somos llamados a ser discípulos siempre y vamos siguiendo a Jesús. Muy bien, muchas gracias. Mira, los propios ministerios de la Iglesia son un campo de discipulado también. Y los responsables de los ministerios de la Iglesia tienen que verse, que su figura no es solamente ejecutiva, sino que es espiritual. Y que ahí, en medio del trabajo, eso es un campo de trabajo también para el discipulado y para la vida. Todo lo que hacemos en la Iglesia enseña, bien o mal, absolutamente todo. Así que me gusta entender la Iglesia como el propio centro de discipulado. Toda la Iglesia tiene que ser un centro de discipulado, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo está presente en la Iglesia. Y la encomienda de hacer discípulos fue a la Iglesia, no fue a un particular en concreto, ¿verdad? Así que bueno, tenemos que seguir reflexionando sobre eso, pero muchas gracias por lo que habéis compartido. El punto 8, estamos llegando al final. Julio apuntaba a la figura del pastor administrador que ha ganado terreno en detrimento de la figura del pastor como guía espiritual y cuidador de almas, en ese ejemplo de lo que dice Primera de Pedro sobre apacentar la grey de Dios. La pregunta o las preguntas, ¿con qué verbos definiríais lo que es pastorear? ¿Qué factores consideran que pueden estar provocando ese fenómeno? Y aquí quería divertirme un poco, ¿vale? Permitidme que sea un poco malo, pero ¿quién tiene más culpa de la figura de pastor administrador? ¿Los propios pastores o las iglesias? A ver lo que dice, ten cuidado. Bueno, hemos estado reunidos 4 diferentes iglesias y en la primera pregunta que definimos como pastorear, hemos puesto que apacentar, cuidar, alimentar, estar pendiente. ¿Y qué factores consideras que pueden estar provocando este fenómeno que se ha señalado? Hemos puesto que influencias de otras denominaciones, subordinación ciega al pastor, maniobras eclesiásticas de manipulación. Y la tercera, ¿quién tiene más culpa, los pastores o las propias iglesias? Pensamos que 50-50, que ambos tienen responsabilidades. Muy bien, Yajera, es que es miembro del consejo de nuestra iglesia, entonces se nota, está bien enseñada. No, bromas aparte. Mira, el crecimiento de algunas iglesias está siendo una bendición, pero un quebradero de cabeza. Para las propias iglesias y para los pastores, ¿verdad? Es algo que anhelamos y que soñamos, pero hermanos, mejor es estar preparados para el crecimiento, que es una responsabilidad. Saber quiénes van a estar ahí en todos los ámbitos que hemos compartido, quiénes van a enseñar a los que se conviertan. Yolanda predicó un domingo y dijo, ¿y si se convierten 3.000? Como en Hechos, ojalá ocurra, pero ¿y si? ¿Qué pasa? Pues eso despertó y después del culto un montón de gente vino a decir, pues yo quiero aprender para discipular a otros, yo quiero aprender. Pues va, y este año hemos desbordado las personas que se están preparando, gente de largo recorrido en la iglesia, que están haciendo el discipulado para aprender el material y después hacerlo con otros. El contexto administrativo y de gestión en el que nuestras iglesias están sumidos hoy en día no tiene nada que ver con el de los años 70. Doy fe por mí, por mis compañeros, como dice el pilla-pilla, por mis compañeros y por mí primero, la gran cantidad de horas que dedicamos a gestiones administrativas. Y en esto puede haber parte de culpa, ¿vale? Por una parte, en ese 50%, porque al pastor se le paga y está dedicado para eso, pues que lo haga. No creo que nos estemos escandalizando de eso.
pero por otra, a veces también la falta de visión y de capacitación de otras personas que puedan delegar esa responsabilidad administrativa. Claro, ahí tenemos un problema con el tema del tiempo, del compromiso, del que se ha hablado. Los ratios de pastor-miembro, la verdad es que son cada vez más descompensados. ¿Por qué? Pues porque no tenemos obreros suficientes. Último retiro de pastores y conversación entre pastores, hermanos, pues no se escandalice nadie, necesitamos reforzar el equipo pastoral. ¿Con quién cuento? Si es que no hay personas disponibles ni para suplir a las iglesias que se quedan sin pastor. Es que ¿cómo le quito un pastor a una iglesia que no tiene para nosotros ser dos? Pero claro, la iglesia tiene 300 miembros y necesita también personas que cuiden de personas. Así que simplemente es para poneros ese contexto que no es tan fácil, pero que sí que podemos seguir reflexionando sobre algunas cosas de ella. Por supuesto, el decaimiento de la mayordomía integral está haciendo pues que muchas veces los pastores se sientan solos en muchas iglesias para tener que hacer de todo. El aumento de las legislaciones y las normativas. Yo soy pastor, representante legal, soy el responsable de la ley de protección de datos, soy el responsable de los riesgos laborales en la empresa y cuando me llama el de riesgos laborales no le quiero ni coger el teléfono porque sé que me va a llevar 2 horas a hacer la revisión, etcétera, etcétera, y cuántas cosas más. Así que cuidado con que eso no se descompense porque os puedo asegurar, o por lo menos yo hablo por mí, pero creo que no hablo solo por mí, que una de las mayores cargas que el ministerio pastoral tiene es ver que te dedicas a mucha tarea administrativa y que no tienes tiempo para ir a visitar, para hacer consejería o para hacer acompañamiento. Y si estoy en lo contrario, que alguien se levante y me lo diga, ¿vale? El último, lealtad denominacional. Terminamos aquí, casi. Bueno, ¿qué responsabilidad? ¿Cómo podemos...? ¿Cómo podemos...? ¿Sí, ha muerto? Ah, no. ¿Cómo podemos fortalecer los lazos entre nuestras iglesias y cómo de importante creemos que es contar con pastores con una clara identidad bautista y un compromiso con la UEB? Bueno, en el grupo hemos tenido un diálogo constructivo con diferentes visiones y todos percibíamos esta tensión que hay siempre entre esta identidad bautista de la comunidad local independiente y esta pertenencia a algo más que nos une y que queremos ser parte de ella. Y cómo desde, alguna manera, no, por no decir posición, algunos lo veían como posición arriba y abajo, como desde cuando se percibe que perdemos identidad, desde la unión pues se intenta apretar a las comunidades y cuando las comunidades perciben esto, intentan apretar a la unión, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Escuchar a las comunidades y visitarlas. Esto es para la unión. ¿Cómo podemos fortalecer? Pues escuchando a las comunidades, no diciéndoles lo que han de hacer, a lo mejor también, pero sobre todo escuchándolas y visitarlas y pasar tiempo con ellas y entender dónde están sus problemas. Algo que salía era definir o clarificar un mínimo común de identidad bautista, aunque parece que todo el mundo lo tiene claro, parece que todavía no lo tenemos claro, que es lo mínimo a lo que nos definimos como bautistas. No como has distinguido también, una cosa a lo mejor es lo mínimo bautista mundial y otra es lo mínimo bautista en la UEB. O sea, ¿qué significa lo mínimo para pertenecer a la UEB? Para colaborar entre iglesias, pues crear los espacios para colaborar en la misión local. No hay más que pasar tiempo juntos y buscar cómo paliar las necesidades que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Sin necesidad de subir hasta la unión para volver a bajar a dar respuesta, ¿no? Y cómo de importante es contar con pastores con una clara identidad bautista y un compromiso real con la UEB. Esto nos ha llevado... No hay unanimidad, pero en algo que estamos de acuerdo todos es que es responsabilidad de la comunidad de fe, iglesia, esto es un principio bautista, seleccionar y llamar al pastor. Por lo tanto, es responsabilidad también de la comunidad discernir la identidad, cuál es el mínimo, esa identidad local,
la comunidad. Y cuando llama al pastor, ser claros y diáfonos en que esta es nuestra identidad. Te estamos llamando aquí y te pedimos que vengas a pastorear en nuestra identidad. Por lo tanto, la comunidad de fe tiene que tomar más iniciativa en el transmitir claramente esos valores de identidad al pastor que viene, y a lo mejor no hace falta tampoco que la unión intente controlar o decidir sobre estas cosas. Hay mucha opinión en esto, ya os lo comparto, y buenas todas, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Debate sano siempre y necesario, como compartía con ellos, ¿verdad? Aprender a pensar desde fuera y ver también las realidades de fuera. La que es una realidad, ¿verdad?, es que, como decíamos antes, si formamos parte de una unión, yo sí lo entiendo, es porque en libertad hemos querido estarlo, ¿no? Y eso requiere unos derechos, unas responsabilidades y también unos compromisos. ¿A qué nivel y de qué manera en eso seguimos trabajando, verdad? Se hablaba de la invitación. Yo me preguntaba, ¿qué proyecto común tienes con otra iglesia de la UEB? Porque al final la UEB es una unión de iglesias y no tiene que ser solamente la convención. Hemos disfrutado este verano teniendo a la iglesia, jóvenes de la iglesia de Xàtiva en Zaragoza, y ha sido algo que ha dinamizado a nuestros jóvenes, a los de Xàtiva, en misión, compartir el Evangelio allí en Zaragoza. ¿Y qué más proyectos podemos tener juntos con otras iglesias? Ya no digo solamente a nivel de asociación, sino de iglesia con iglesia. Oye, vamos a colaborar con esta iglesia en hacer esto. Vamos a colaborar en el intercambio de pastores. No sé, ahí tenemos que ser creativos, porque la unión es eso. Fomentar el compañerismo, iglesias con iglesias. No solamente visualizar lo que ocurre en la convención, ¿verdad?, que de un año en año pues eso se diluye, o en la propia conexión de las asociaciones. Creo que hay que evitar los dos extremos del exclusivismo religioso, que al final se acaba convirtiendo en sectarismo, no nosotros solos, que nosotros no hay nadie tan santo ni tan dogmático como nosotros, ni tampoco caer en un ecumenismo global que al final nos lleve a más problemas de los que soluciona. Hemos hablado antes de jerarquización y todo eso. Compromiso en la promoción, yo creo que es importante también visualizar los proyectos de la unión en nuestras iglesias, los acuerdos convencionales que calen también, que los transmitamos en nuestras iglesias, para que escuchen la palabra UEB más allá de próxima semana nos vamos a la convención, estar orando por nosotros. Y creo que en cuanto a esto, en el último encuentro de teología, no pude estar con Julio, pero fue en el mes de junio en Jordania, se habló precisamente acerca de cuáles son esos requisitos mínimos para llamarnos bautistas. Y al final se redujo todo a 6 puntos. Libertad religiosa para todos, separación iglesia-estado, decisiones tomadas en común, el sacerdocio de los creyentes y una iglesia compuesta de creyentes bajo la guía de Jesucristo. No voy a dar mi opinión porque no me la han pedido. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a diluir o rebajar tanto el nivel que al final cuántas personas no siendo bautistas, cuántas denominaciones no siendo bautistas firman también todas estas cosas, ¿no? Hermanos, creo que lo más importante de toda esta reflexión es la que no vamos a hacer en común. Y si ponemos la última diapositiva, es el punto 10 que nuestro hermano Julio ha compartido. No lo he dado para debatir, porque creo que no hay debate que hacer sobre eso, ¿verdad? Que nuestro deseo sea que nuestras vidas, nuestras iglesias estén en continua renovación bajo la guía de la palabra del Señor, manteniéndonos abiertos a este mundo que necesita un ejemplo de cristianismo que exprese el amor de Dios sobre todas las cosas y buscando que la plenitud del Espíritu Santo nos llene como personas y como iglesia. Creo que si nos centramos en eso, ahí tenemos tema para predicación del próximo año, para que estamos planificando. Le decía a Yolanda, creo que vamos a predicar de eso en algún momento. Pues creo que sería una buena guía para nuestras vidas. Profesor Samuel Escobar,
Así que, hermanos, gracias por vuestra participación. Intentaré buscar un hueco para poner todo esto en orden y mandarlo, que podáis tenerlo y que podamos seguir pues, fomentando en primer lugar nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad en quiénes somos, en manos del Señor, como cuerpo de Cristo, y después en lo que el Señor ponga en cada uno de nosotros, pues que afirmemos también esos principios en los cuales nos movemos como iglesia. Que el Señor os bendiga y gracias.